Usted ha venido a Washington acompañado del ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, sobre todo para hablar de dos cosas, y hay una de la cual se ha hecho usted cargo en estas negociaciones que tiene que ver con la seguridad de los excombatientes. Es decir, los miembros de las FARC, que son varios miles, pueden ser 8.000 o 9.000, pues aparentemente van a firmar un acuerdo de terminación del conflicto, se han comprometido a entregar las armas ante una comisión que tendrá la supervisión de las Naciones Unidas. Pero por supuesto una preocupación de ellos es qué les va a pasar después, porque en Colombia ya ocurrió un caso de un grupo político vinculado a la izquierda, la Unión Patriótica, la UP, que fue prácticamente exterminada. Hubo más de 2.000 personas asesinadas de la UP. ¿Cómo se les piensa proteger la seguridad a los excombatientes de las FARC? Todo ello en el marco de su visita a Estados Unidos. Usted se ha reunido aquí con gente de la CIA, con gente de la Agencia Antidrogas, la DEA, con personas del Congreso de los Estados Unidos y con personas del Departamento de Estado. Juan Carlos, déjeme decirle que el punto de partida de esta conversación en La Habana surge de la premisa y el objetivo central de que poner fin al conflicto significa ofrecer más seguridad para todos los colombianos y no solamente para las FARC. Y uno podría decir que el acuerdo que terminamos y que se hizo público el 23 de junio es un acuerdo que tiene dos caras de una misma moneda. Por un lado, lo que acaba de preguntar, ¿cómo serán las garantías de seguridad para no repetir historias trágicas como el asesinato de cerca de 4.000 integrantes militantes de la UP en el pasado? ¿Y cómo asegurarnos al mismo tiempo, y no ser ingenuos, de que el espacio que abandonan las FARC en el territorio, que es atractivo para crimen organizado, no sea copado por organizaciones criminales? Esos dos elementos han sido tratados. Y en relación con la pregunta en concreto, yo creo que las garantías se han establecido sobre una especie de trípode. Primero, lo que uno pudiese llamar la pata política, el pilar político de las garantías de seguridad, donde lo que se da a luz es una Comisión Nacional de Garantías presidida por el señor Presidente de la República, con participación de los más variados y más importantes representantes del Estado colombiano y sus ministros, pero también con el acompañamiento de los líderes de los movimientos políticos, organizaciones sociales de derechos humanos, y cuando las FARC se transformen en movimiento político o partido, dos de sus representantes sentados en esa mesa nacional de garantías para hacer seguimiento y tomar el pulso en el día a día de lo que pasa con la violencia en relación no solamente con ellos, sino también con el conjunto de los colombianos. Un segundo pilar que está representado por la Constitución en la Fiscalía General de la Nación de una unidad especial de investigación, para que haya realmente justicia especializada en el tratamiento del crimen organizado y en general de criminales que quisieran poner en peligro y atentar contra líderes de cualquier naturaleza, líderes sociales, de derechos humanos, campesinos, reclamantes de tierra o líderes políticos, no solamente los de la oposición. Y en tercer lugar, mecanismos que uno podría llamar operacionales, donde destaco, por ejemplo, que de La Habana sale un mandato a través de ese acuerdo para que se fortalezca una unidad élite de la Policía Nacional para luchar contra el crimen organizado, con lo cual uno podría decir hoy que ese acuerdo es un acuerdo que mira al futuro, que recoge lecciones del pasado, pero que fundamentalmente fortalece la institucionalidad en materia de seguridad. Las FARC aparentemente van a dejar el narcotráfico, es lo que han prometido, pero la pregunta es, ¿usted les cree? Juan Carlos, esta pregunta se ha vuelto recurrente, digamos, y a estas alturas de la negociación yo creo que es el elemento central que podría causar más incertidumbre, y es si uno cree o no cree. Yo francamente, después de estar sentado allí 4 años, lo que diría es, hemos construido un acuerdo que nos parece sólido y un acuerdo que expresa voluntad de las partes, y hemos construido mecanismos para verificar el cumplimiento de la voluntad de esas partes. Yo diría que más importante que creer es estar vigilantes y en todo caso tener los seguros para que a cualquier incumplimiento la sociedad colombiana, el Estado colombiano reaccione como tiene que reaccionar. Porque digo esto además, Juan Carlos, Colombia llegó a esta mesa de negociación no como resultado de un empate militar o el colapso de un Estado frente a un adversario guerrillero. Llegó con la solvencia política y moral de un acumulado histórico que comenzó cuando el presidente Andrés Pastrana puso en marcha el Plan Colombia, cuando el presidente Uribe desarrolló su política de seguridad,
donde su ministro de la Defensa era el actual presidente de la República, y el presidente Juan Manuel Santos, que cierra ese ciclo y decide que llegó la hora, dada esa solvencia política, moral, incluso económica, internacional por el acompañamiento que tenemos, de decir hay que poner fin al conflicto, firmemos un acuerdo. General Naranjo, a pesar de que ha habido avances en esta negociación, incluso a finales de junio se firmó un acuerdo de cese al fuego bilateral, es decir, una tregua definitiva, y además ahí se pactó la entrega de las armas por las FARC, que es la primera vez que desde los años 60 esa guerrilla renuncia a la vía de las armas para llevar adelante su lucha. Pues hay mucho pesimismo dentro de los colombianos con respecto al proceso. Cuando se les pregunta, y aquí le voy a citar la encuesta de RCN Radio, RCN Televisión, la FM de RCN, que son empresas hermanas de NTN 24, y también está en ese grupo la revista Semana, que es la más prestigiosa de Colombia, cuando se les pregunta a los ciudadanos si son optimistas o pesimistas con respecto al proceso, los pesimistas son el 52%, los optimistas el 47%. Cuando se les pregunta si las cosas van por mal camino o por buen camino en Colombia, el porcentaje es aún mayor en lo que tiene que ver con el mal camino. Pero aquí lo que le quiero preguntar es esto. Tal vez la mayor discusión sobre el acuerdo de paz tiene que ver con cómo van a pagar las penas los guerrilleros de las FARC. En Colombia se ha diseñado un sistema de justicia transicional, habrá un tribunal especial. La idea es que los guerrilleros que hayan cometido delitos graves los confiesen en detalle y como pena tendrán una restricción efectiva de la libertad, que es lo que se dice, de entre 5 y 8 años. Quienes no confiesen irán a la cárcel y estarán sujetos a penas de 20 años o más. Pero es que mire, en esa encuesta a la gente se le pregunta, ¿cree usted que los señores de las FARC deben ir a la cárcel? Y el 82% de los colombianos contestan que sí. Solamente el 11% de los ciudadanos creen que no es necesario que haya cárcel. Como no habrá cárcel, ¿cómo cree usted que pueden cambiarse estos porcentajes? Porque da la impresión de que ahí los colombianos tienen una molestia muy seria. Sí, Juan Carlos, yo le contesto desde, digamos, lo que significa mi vida profesional pasada. Como policía por más de 36 años, como un operador de justicia al final contra el crimen organizado y contra los delincuentes, y con un sesgo criminológico. Y lo que encuentro es lo siguiente: después de 50 años de conflicto, sumados esos 50 años a la amenaza del narcoterrorismo en Colombia, somos una sociedad que se refugió en el derecho penal como el escudo de salvación. Y que frente a esas amenazas, la respuesta de la sociedad y del Estado es, pues, a la cárcel quien se levante contra nosotros. Y por lo tanto el derecho penal, punitivo, ordinario, terminó siendo la primera línea de respuesta a los problemas en Colombia. Eso me parece que marca, digamos, una lógica de una sociedad tristemente victimizada por estas amenazas y por la violencia de 50 años. El reto hoy, por lo tanto, es ver cómo uno a esa sociedad le da señales de que para poner fin al conflicto, el propio desarrollo de la humanidad en materia de derecho ha dado origen a un modelo de justicia transicional, que significa que superar un conflicto necesariamente debe llevar a la aplicación de una justicia diferente de la punitiva penal ordinaria. ¿Y eso qué significa? Que una justicia transicional daría garantías para que no se inicie el juzgamiento uno a uno de los victimarios, que además ha producido 220.000 homicidios en Colombia y cientos y miles de hechos punibles, y que esa justicia transicional, como está prevista y desarrollada en el acuerdo colombiano, que puede ser el desarrollo, digamos, más sofisticado, por decirlo de alguna manera, y más completo de justicia transicional, prevé 4 elementos condicionantes. Y uno debería entender que si los 4 elementos condicionantes se cumplen, no hay impunidad. Primer elemento, ofrecimiento de verdad plena. Esta no es una justicia transicional para quien pretenda engañar o para quien pretenda mentir. Segundo, reconocimiento de responsabilidad. Yo confieso exactamente que como actor de un conflicto armado participé de unos hechos. Tercero, compromiso de reparación, compromiso de no repetición y justicia. Esos 5 elementos combinados realmente muestran que hay un sistema
de condicionalidades que permitirán superar el conflicto, pero además con un elemento adicional que no se ve. Justicia transicional en estos términos lo que implica es que uno abre el camino a la posibilidad de una reconciliación de una sociedad tremendamente herida por el conflicto. Mientras lo que está probado es que el derecho punitivo basado en el castigo, en la cárcel y en la prisión, por lo menos en América Latina, está sirviendo poco para resocializar al delincuente. Yo lo digo desde el prisma, digamos, también del pragmatismo que implicó para mí saber que en Colombia tenemos una de las tasas más altas de población carcelaria, de delincuentes en proceso o condenados en las cárceles, y que sin embargo, a pesar de tener esa tasa tan alta, algunos delitos siguen creciendo. Pero además, con esta tragedia adicional, estudios hechos por colombianos, pero también por universidades latinoamericanas, americanas y europeas, sí, señalan que la posibilidad de reincidencia de un latino que va a una prisión es del 78%, con lo cual el sistema de justicia, como lo estamos entendiendo, administrando y manejando hoy, para superar los problemas sin conflicto ya crea problemas y no soluciona problemas. Y para superar un conflicto realmente nos metería en un túnel que al final el producto podría ser tremendamente desastroso. Yo lo que diría es, si uno es consciente de que hay una coyuntura histórica que cierra un conflicto, abrir la mente para pensar que la administración de justicia no solamente es punitiva, nos puede llevar realmente a validar y a legitimar el esfuerzo que se ha hecho para producir el mejor acuerdo posible. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que en Colombia los ciudadanos deben aprobar o no el acuerdo de terminación del conflicto que se firme con las FARC mediante un plebiscito. Está pendiente todavía la opinión de la Corte Constitucional sobre si habrá o no ese tipo de consulta popular. En las encuestas, cuando a la gente se le pregunta cómo votaría en ese plebiscito, hay una gran división de opiniones. En este último sondeo, un 36% de los colombianos dicen que votarían no, pero también hay un 36% de los colombianos que dice que no votarán y el resto dicen que votarían que sí. Con este tipo de descontento de los ciudadanos con respecto al proceso de paz, ¿usted no teme que en el plebiscito pueda llegar a ganar el no o usted confía en que al final los colombianos voten en sentido contrario? No, yo me atengo, digamos, Juan Carlos, para dar esta respuesta a un símil que ha usado el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando comenzó este proceso. Nosotros a lo largo de estos 4 años hemos ido presentando acuerdos en la lógica de que nada está acordado hasta que todo está acordado, entonces son capítulos como de un gran acuerdo. La verdad es que cuando uno revisa cada acuerdo de manera independiente, es como revisar una obra de arte que un pintor empieza a traducir a un lienzo, y entonces la primera pincelada, transformación del campo hacia un mundo rural, etcétera, reforma rural integral, pues a la gente le puede parecer que esa pincelada está sola en ese marco, que el color no le gusta, que la intensidad no es buena. Pero si uno le va sumando las pinceladas que van completando esa obra y uno muestra la obra francamente resulta tremendamente atractiva. Yo lo digo porque a veces cuando uno revisa lo que está pasando con nosotros en Colombia, y es que 50 años enfrentados a este conflicto, expectativas de que el acuerdo se desarrollara en meses, pueden llevar a la gente a tener unos niveles de ansiedad muy altos y de exigencia muy altos. Sin embargo, yo miro esto en retrospectiva y digo, si hemos estado 4 años sentados en esa mesa, esos 4 años lo que traducen es seriedad y solidez de un acuerdo y no de un acuerdo hecho de cualquier manera. Porque la verdad, allá no se ha ido a descansar, se ha ido a trabajar en el reconocimiento de que poner fin al conflicto con las FARC debe significar también una gran oportunidad para los colombianos para dar un salto cualitativo que lleve a un Estado a donde nunca ha estado, y especialmente al mundo rural, a una Colombia profunda, donde los ciudadanos lo único que han visto es un policía o un militar, pero no conocen otra presencia del Estado. Yo confío que, presentado el acuerdo globalmente, enteramente en un paquete, los colombianos tendrán una valoración positiva. Y en todo caso rescato esto. Este proceso, en términos democráticos, tiene un anclaje ético enorme. Yo no soy político, Juan Carlos, usted lo sabe bien. Yo soy una persona que servía a las instituciones y un colombiano hoy de a pie. Pero si algo me entusiasma de estar participando en este proceso,
es que se participa desde una democracia vigorosa, además con el talante democrático de un presidente que sin tener obligación constitucional o legal de someter el acuerdo a la refrendación popular de los colombianos, él lo que ha dicho es: yo no voy a imponer un acuerdo y voy a dejar que los colombianos tengan la última palabra.